Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, tardes, días, donde se encuentren. Hoy tengo un invitado muy especial, es el profesor José Luis Salcedo. Eh, Tiene una muy larga trayectoria y experiencia. Es licenciado en filosofía por la Universidad La Salle. Tiene un diplomado en asesoramiento existencial por la Escuela Mexicana de Psicoterapia Existencial. Tiene una maestría en filosofía por la Universidad de Querétaro. Tiene una larga trayectoria como docente de más de 30 años. Tiene diferentes escritos como los derechos humanos y la educación en importantes revistas como Logos. Tiene escritos también como Newton y Leibniz, la concepción del mundo y su explicación. También esta es la revista filosófica Filogagia, se llama Filogagia, ¿así es? Filofagia. Sí. Filofagia, sí, perdón. También escritos como el Parménides de Heidegger, también de la misma revista Filofagia. Ha tenido diferentes participaciones en programas radiales, como el programa Auriga, se llama así. También en la radio de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde ha dialogado temas muy importantes como la filosofía de la educación en Platón y Montessori. Bueno, es una larga trayectoria, José. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntame. Muchas gracias, Vladimir, por la invitación. Pues todo bien aquí, con mucho gusto de estar aquí en el canal y pues estoy a la disposición. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. José Luis Salcedo tiene un libro que se llama Hegel, una guía bibliográfica. Antes de todo, José, ¿te consideras ya con el suficiente bagaje para decirte soy hegeliano? Qué buena pregunta. No es fácil contestar porque, bueno, sí, por afición sí podría decir que soy hegeliano. Por lo que preguntas del bagaje, pues no precisamente. La verdad es que siempre está uno empezando con Hegel, ¿no? Cuando uno cree que ya avanzó bastantes peldaños, pues resulta que todavía no. Se topa uno con cosas que uno no ha entendido. Entonces, pues en ese sentido es difícil. Como que con Hegel uno nunca termina de ser experto en Hegel, ¿no? Difícil darse ese nombre a uno mismo. Sí, totalmente. Por ahí dice Foucault, me parece que es que cuando uno ya cree que superó o que ya le dio la vuelta a Hegel, a la vuelta de la esquina se aparece otra vez y te encuentras con que no, todavía no has dado un paso adelante con él. Entonces siempre hay que empezar de nuevo. Con Hegel de alguna forma se ve ese mismo proyecto de su misma filosofía, que hay un fluir. O sea, no llegaste a Hegel, sino que llegaste al fluir de Hegel. Así es, sí. Y pues hay una figura que representa gráficamente su pensamiento, que es una espiral, pero pues una espiral nunca termina, siempre está en constante ascenso o en constante avance, y pues siempre está abierta la posibilidad de seguir avanzando con él. Es difícil terminar y por eso es paradójico que se diga que es el filósofo del fin de la historia, porque pues nada termina, ni con Hegel ni con la historia realmente. Sí, es que una de las cosas bonitas de Hegel es que Hegel, de alguna forma, cuando uno llega a él, es como que se quita esos dogmatismos que uno tiene de ser un pensador muy cerrado y digamos, aislado o ensimismado en conceptos. O sea, con Hegel es como que Hegel te desarma ese pensamiento de que llegaste, no. Hegel hace que entiendas que tu pensamiento fluye y que uno no puede ser un dogmático cerrado de que, listo, ya sé esto, y esto es blanco, esto es negro. No, en Hegel hay un fluir
entre lo que es, entre, como dice esa famosa alegoría de Hegel del prólogo de la flor, que el capullo da pie a la flor, pero no es que el capullo ya es una falsedad, sino que el capullo dio pie a este nuevo proceso, y con Hegel es como que uno entra, ¿sí? Y de alguna forma lo vuelve a uno, o sea, es como que lo ubica a uno en ese punto de la filosofía, como ese Sócrates en el que llega, y Sócrates lo que te hace es que te hace pensar. O sea, ya no te vuelves un ya lo sé, sino un dispuesto a aprender, ¿cierto? Así es, sí. Hay que... es difícil llegar a considerarse experto, entonces hay que estar dispuesto a pues tener esa humildad de nunca estar en ese nivel. Solo tal vez Félix Duque o los especialistas alemanes podrían decir eso, pero nosotros estamos todavía muy lejos de esos niveles. Sí, es que yo siento que con Hegel, cuando pues yo lo poco que tengo, pues yo tampoco me considero hegeliano, pero me considero un fan de Hegel, en el sentido de que si a mí hoy en día me pusieran a escoger un filósofo, yo diría Hegel, porque es que siento, como dice el doctor Jorge Aurelio Díaz, que es un filósofo aquí de Colombia. Él tiene una traducción de Hegel, yo la tengo por aquí, yo tengo esta, no sé si la habías visto alguna vez. Sí, es muy buena, la verdad. La conseguí este año también. Sí, es muy buena. Entonces él dice, es como que Hegel como que en Hegel uno encuentra un resumen de cómo Hegel se habla que es un filósofo mucho de la historia. Él decía, si se llegase a perder todos los escritos filosóficos, con Hegel lo podría recuperar todo. Es como que en Hegel hay una recopilación de la filosofía y la historia y de todos los conceptos. Es verdad, sí, es una síntesis de todo lo anterior. Precisamente estoy leyendo y escribiendo algo sobre la filosofía del derecho, y uno de los editores de ese libro y de sus lecciones, Hilting, dice que pues lo que hace en las dos primeras partes de la filosofía del derecho es recopilar lo que se había... ¿Qué pasó? Hola. Ahí se te fue la señal, sí, ahí ya volviste. Listo. Sí, bueno. Decía que incluso Hegel habla de lo que había hecho Kant antes que él sobre filosofía del derecho, y pues eso es toda una recopilación para poder dar el paso siguiente, que es mostrar su propia filosofía en la tercera parte de la filosofía del derecho. Entonces sí, como decías, es si se pierde algo, ahí está todo resumido y recopilado. Como te comentaba, cuéntame cómo inicia la idea del libro. ¿Por qué? ¿Cómo inicia? ¿Qué te motivó a hacerlo? Pues hace unos 3 años aproximadamente que entré al grupo Hegel y la filosofía moderna. Escribía pues pequeños artículos, por decirlo así, pues de datos que tenía, que iba recopilando desde hace mucho, pues casi desde la carrera, y pensé que podrían ser interesantes. Además, desde ese entonces me propuse reunir todos los libros, todas las traducciones que hubiera en español sobre Hegel. Y entonces he reunido bastante material, incluso textos que no están en español, sino en alemán, que son bastante útiles. Hasta que llegó un momento en que algunos compañeros del grupo me decían, oye, deberías publicar esto en un libro. Y yo, pero se ha escrito tanto sobre Hegel que ¿para qué queremos otro libro más? Pero me decían, no, es que esta información no es fácil encontrarla, ándale, anímate. Y otro compañero me dijo, pues si te animas yo te ayudo a editarlo. Porque él tenía experiencia de editar un libro en Amazon. Y cuando me propuso eso dije, bueno, eso fue lo que terminó de animarme.
Excelente. Hay quien dice que les costó trabajo convencerme, pero bueno, yo basándome en que pues se ha dicho tanto y se ha escrito tanto que no veía mucho sentido de escribir algo más, ¿no? Pero Sí. pues por lo que me han dicho, pues es información sobre todo de la vida de Hegel y de la bibliografía, es decir, de sus escritos y de cómo se fueron publicando al avance ¿cómo decir? De la vida académica de su autor. Y pues al parecer por eso es interesante, ¿no? Por ese recorrido de la vida y del trabajo académico de Hegel. Vale, y cuéntanos, ¿qué puede uno encontrar en el libro? O sea, uno lo abre porque una de las cosas que genera Hegel es miedo, como que no, yo estos días hablaba con alguien y en un grupo ahí comentábamos, entonces estaban hablando sobre una temática, sobre la conciencia y la experiencia. Yo le decía, lee a Hegel, lee la fenomenología, y decía, no, yo por allá no me meto en ese Everest allá, no quiero meterme. Entonces, el libro, que es una guía bibliográfica de alguna forma, es como que te ubica porque lo primero que uno se pregunta es ¿por dónde empiezo? Porque sabemos que la obra, digamos, más famosa o más escuchada de Hegel es la fenomenología, pero no es la más fácil. Abres la fenomenología y no entiendes nada de lo que dice ahí. Entonces cuéntame, ¿qué contiene el libro? Digamos que, bueno, faltaba decir otra cosa. Otro de los compañeros me sugirió por los temas que iba yo exponiendo. Casi todo lo que está en el libro está en varias publicaciones del grupo. Entonces ya no es tan novedoso en realidad, pero pues es interesante verlo ya en conjunto, ¿no? En pues un solo texto, en una sola publicación. Esta portada es lo que iba a decir, es un mapa, de hecho sacado del Google Maps de Alemania, y esta línea azul es el recorrido de las ciudades donde Hegel vivió. Son 9 ciudades en total. Bueno, este amigo me comentaba que lo que iba escribiendo era como una guía, como me dijo, como si estuviéramos viendo un Google Maps de lo que hizo Hegel y de cuándo iba publicando o escribiendo sus obras. Entonces él mismo dijo que podría servir como un Hegel Maps. Por eso la idea de la guía. Pero en realidad pues es más bien, no es tan especializado el libro, es decir, no se mete a revisar detenidamente los escritos de Hegel ni el pensamiento de Hegel. Más bien sirve como para empezar, ¿no? Como para los principiantes y para ver que el autor era más humano de lo que parece en sus escritos, porque se hizo una idea errónea de que Hegel era muy frío, muy racional, muy esquemático o muy cuadrado, por decirlo así. Que dicen que pensaba tanto, que tenía un rostro así como rígido, como... Sí, algún maestro nos dijo eso, y al parecer eso es sacado de la descripción de uno de los retratos de Hegel. En esa descripción se dice que Hegel tenía marcado o grabado el pensamiento tan rígido y tan profundo en sus facciones, ¿no? Del rostro. Pero sí, pues lo que procuro hacer en el libro es mostrarlo más humano, mostrarlo más pues como uno de nosotros. Por ejemplo, hay partes de su vida en relación a amigos o a su esposa o al primero de sus hijos, que fue un hijo natural, con sus amigos como Schelling, que tuvo pues amistad y también tuvo problemas, ¿no? Distanciamientos, con su hermana, y también pues por ejemplo uno de los capítulos que es donde
se narra, estas narraciones pues siempre las tomo de algún biógrafo o de alguno de los editores que narran este tipo de eventos. Se narra cómo se redactó y cómo se publicó la fenomenología del espíritu, que es una narración bastante dramática. Uno no se imaginaría que ese libro tan complejo hubiera tenido tantas peripecias, ¿no? Para escribirse y para publicarse. Que se dice que se redactó en medio de cañonazos y guerras, ¿no? Sí, la segunda parte del libro estaba casi en medio o a punto de empezar la invasión de Napoleón a la ciudad de Jena. Sí. Y pues además varios otros elementos, varios otros contratiempos que había en ese entonces. Por ejemplo, problemas económicos que tenía Hegel. Para eso Goethe se ocupó de mandarle ayuda económica. El problema de que su primer hijo estaba por nacer y pues, era todo un acontecimiento en ese entonces. El problema de que tenía varios años tratando de publicar un libro para usarlo en sus clases, porque en ese entonces las clases era obligatorio usar un texto para las clases y solo él tenía permitido, creo que gracias a la influencia de Schelling en Jena, solo él y algún otro maestro tenía permitido no dar sus clases con texto, sino se llama ex dictatis, ¿no? Así como de su ronco pecho. Sí. Y bueno, esa es una de las narraciones interesantes en el libro, más que meterse a entender la fenomenología, pues entender el contexto en el que fue escrita y publicada. Lo mismo sus otros escritos. Además, las lecciones, todos los periodos en los que trabajó Hegel en las universidades, sus lecciones fueron pues ese armazón para escribir cada uno de sus libros. Sí, porque uno, digamos, quizá con algún otro filósofo, pues, digamos, bueno, no nos importa tanto la biografía, pero es que en Hegel sí, porque muchas veces en Hegel, él en los escritos, él está, digamos, como que rebatiendo la idea de alguien de esa época. Entonces, por ejemplo, cuando yo leí la primera vez la fenomenología, pues yo no sabía que cuando decía, bueno, la noche, todos los gatos son pardos, que la traducción dice todas las vacas son negras, que estábamos conversando de eso, y uno no sabe que, bueno, ahí está Schelling. Entonces, si uno tiene una guía, uno dice, bueno, entonces yo sé que se está refiriendo a Schelling, aquí se está refiriendo a Kant, aquí se refiere a Fichte, aquí, como que en Hegel sí importa conocer tanto la circunstancia, el pensamiento, lo que estaba pasando, porque él está recopilando todo eso, está haciendo críticas, está haciendo correcciones, está impregnando su propio pensamiento, y de alguna forma cuando uno abre el libro de la fenomenología y no sabe eso. Exactamente, sí, implica muchas cosas, no solo pues lo que él está tratando de decir, sino contra quién o frente a quién está diciendo lo que dice sus textos. Incluso ¿Perdón? Incluso hasta leyes que se estaban comenzando en esa época, leyes de Newton, la fuerza, habla de elementos químicos, habla de varias cuestiones que ya se estaban dando en esa época, que para mí ese fue como el capítulo más difícil, cuando comienza a hablar de la fuerza, de la ley, y se ve que ahí está hablando de Newton, está hablando de la gravedad, estos casi recientes descubrimientos científicos que estaban empezando apenas con este auge de la ciencia. Así es. Es un dato interesante el que Hegel estaba muy, muy actualizado en cuestiones de ciencia. Por ejemplo, en una de las cartas de esa época con Schelling, Schelling le mandó un escrito de un científico de esos años sobre el galvanismo. Y entonces era un descubrimiento de la época
y estaban muy interesados todos, incluyendo ellos dos, por ese descubrimiento, ¿no? Del galvanismo y de la electricidad y el magnetismo también. Sí. Y bueno, toda esta actualización siempre está presente en sus escritos, tanto en la fenomenología como en la ciencia de la lógica, en la enciclopedia, etcétera. Sí. ¿Tú por dónde o con qué obra o por dónde recomiendas tú que uno pueda empezar con Hegel? Hay obras más sencillas que... ay, perdón, es que está conectada la computadora, pero el cable tiene un falso y entonces no encuentro la posición exacta para que no haga esto. Bueno, veremos. Hay textos más sencillos, por ejemplo, partes de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es como un compendio o un resumen. A veces hay pasajes que son más sencillos que la ciencia de la lógica, por ejemplo. También la parte de la filosofía del espíritu es como un resumen de la filosofía del derecho, la filosofía de la historia de la filosofía. Por ejemplo, José María Ripalda recomienda que hay que empezar por la historia de la filosofía. En la historia de la filosofía, sobre todo en la introducción, se expone tal cual el sistema o el método y se va viendo cómo se aplica en la narración de los distintos filósofos. Y lo mismo pasa con la filosofía de la historia. Es el primer libro que leí de Hegel fue precisamente ese, las lecciones sobre filosofía de la historia, y ahí también es más accesible, aunque estos textos, tanto la filosofía de la historia como la historia de la filosofía, son apuntes de los alumnos, ¿no? Entonces ya es un texto mucho más digerido. El estilo de Hegel era bastante más complejo, pero es una buena ayuda, ¿no? Para entender o para empezar casi que desde el final, desde esa exposición en clase con los alumnos, cómo funcionaba el método y cómo se iba aplicando a esos temas de la historia, de la filosofía. Pues esa sería mi recomendación. Excelente, excelente. Por ejemplo, hay un capítulo del libro, uno de los primeros capítulos, donde se trata de los escritos críticos de Jena, ¿no? Donde pues hablaba sobre todo criticando a los seguidores de Kant, por ejemplo a Jacobi, a Reinhold, al mismo Fichte y Schelling. Y cuando encontré, ese fue uno de los últimos capítulos en escribir, cuando encontré que era importante este tipo de escritos, que son de juventud, pero no dejan de ser importantes, me di cuenta que me había perdido de empezar con eso, y es un comienzo muy importante porque es la época en la que él empieza a formar su sistema, incluida la fenomenología del espíritu. Entonces varios conceptos de esos escritos se encuentran después ya en el sistema, en la fenomenología, en la ciencia de la lógica, principalmente. Así es. Te iba a preguntar, ¿por qué Hegel? ¿Por qué Hegel? ¿Por qué elegir a Hegel? ¿Por qué no otro filósofo? Buena pregunta. También tiene que ver con la carrera. Cuando estaba en la universidad, antes, desde la preparatoria, un maestro de ética nos había dicho que a la filosofía le interesa todo, ¿no? Incluso nos puso un reto. A ver, díganme algún tema que crean que no le interesa a la filosofía, y yo les voy a decir por qué sí ese tema le interesa a la filosofía. Entonces ese fue un comienzo interesante, saber que a la filosofía le interesa todo. Y además, pues siempre tiene una intención universal, ¿no? Abarcar todo de manera universal, como define Aristóteles a la filosofía.
que es la ciencia universal de las últimas causas, etcétera. Entonces, cuando en la universidad vimos a Hegel, así vimos una semblanza de Hegel, fue muy interesante descubrir que Hegel tuvo justamente este propósito, ¿no? Entender todo lo que hay en el universo con un método y con un sistema. Y entonces fue sorprendente, y creo que eso es lo más atractivo desde mi perspectiva de Hegel, que él, un solo filósofo con su propia filosofía, trató de explicar todo lo que hay, desde la lógica, pasando por los temas de la filosofía de la naturaleza, los organismos, los seres vivos, y cómo esto da paso también al espíritu, ¿no? Al ser humano y a las creaciones humanas, a las instituciones humanas. Que dicen que la filosofía de Hegel es como una especie de sol que atrae todo hacia sí, como que lo abarca todo. Ah, sí, es muy buena imagen, así es. Yo he pensado que es como esos carteles de publicidad de las aerolíneas, que tienen una ciudad. Bueno, hay un mapa y hay una ciudad, y todas las líneas vuelan de esa ciudad a todas las demás, y de todas las demás ciudades regresan a esa misma ciudad. Y creo que ese punto, donde convergen todos los vuelos, es Hegel. Y que aparte digamos, como decía un filósofo, si quieres entender la filosofía moderna, existencialismo, posmodernismo, todo lo que es la filosofía moderna, tienes que conocer a Hegel. Sí, hay que pasar por él para entender lo que hay después de él. Como dices, el existencialismo, el marxismo, incluso el positivismo, y todo lo que hay antes, por lo que decías anteriormente, ¿no? Él es un resumen o una recopilación de todo lo anterior. Entonces es un pensamiento central en la historia de la filosofía. Como que en él converge todo y de él parte lo que sí. Fíjate que yo llegué a Hegel como por un accidente, porque pues yo soy aficionado a la filosofía. Entonces en conversaciones y charlas y debates, alguien me decía, porque a mí me gustaba mucho lo que era lo poco que uno conoce en general, los presocráticos, Parménides. Y entonces, ¿sabes que el sistema de Parménides del ser, del poema, de que el ser que es uno, junto, todo, continuo? Y me impresionó mucho esa idea de cómo en ese poema es como que, digamos, que la mecha de la filosofía, que de ahí comienza todo un proceso. Y entonces el poema es como que te lleva a pensar, te pone a pensar el ser, ¿tá? Entonces, hablando con la gente, me decía, pero mira que eso lo dijo Hegel. Y entonces como que Hegel, sí, pero Hegel. Pero ¿quién es Hegel? Entonces no sé. Y cuando me adentro a Hegel, o sea, es como que te atrapa, como que yo decía, yo dentro de mí digo, o sea, yo siento que tenía algo que decir hasta que conocí a Hegel. O sea, Hegel ya lo dijo todo. Es como que él tiene esa forma de pensar tan fluida y tan potente, que es difícil encontrar o decir que a Hegel le faltó algo. O sea, lo abarca todo. Es cierto, sí, es sorprendente. Ahora que mencionas a Parménides, que por cierto, Parménides, para hablar de Parménides hay que hablar de Heráclito, ¿no? Porque son los grandes antagonistas en la época presocrática. Ahora que lo mencionas, Alejandro Cavalazzi, el fundador del grupo, tiene un curso en otro grupo alterno que se llama Estamos Filosofando, y el curso que da es sobre historia de la filosofía, precisamente siguiendo las lecciones de historia de la filosofía de Hegel. Y él en alguno de sus videos menciona que para poder entender a Hegel, por ejemplo, la ciencia de la lógica, es necesario entender la historia de la filosofía, porque
el comienzo de la ciencia de la lógica, donde habla del ser, la nada, el devenir, pues está refiriendo a ese comienzo de los presocráticos, específicamente a Parménides y a Heráclito. Entonces va uno avanzando en la lectura y va uno pudiendo relacionar cada etapa de la ciencia de la lógica con otros filósofos. Entonces siempre hay historia, por decirlo así, también en la fenomenología, también en la filosofía del derecho. Siempre está la historia presente, o sea, siempre está ese desarrollo histórico del pensamiento y de la conciencia presente en sus obras. Así es, así es. Bueno, José, realmente hay un tema que es un tema que despierta muchas pasiones. Fíjate que entre filósofos uno puede escuchar que dialogan o charlan podemos hablar de los universales del ser, podemos hablar de los trascendentales, podemos hablar de Aristóteles, podemos hablar de escolástica, podemos hablar de muchos temas, y digamos que de ética, de la filosofía, o sea, son tantos temas en la filosofía que se pueden manejar que incluso en puntos contrarios se puede tener un diálogo tranquilo, pero apenas se menciona la palabra Dios en la filosofía, se despiertan un montón de pasiones y problemas que ya no está, o sea, se divide la cosa, comienza una guerra ahí entre filósofos, porque ningún tema despierta tantas pasiones como Dios. Y sobre todo en Hegel. Fíjate que en Hegel uno puede encontrar hegelianos ateos, escépticos, hegelianos creyentes, hegelianos agnósticos, hegelianos, los jóvenes hegelianos, los viejos hegelianos, los nuevos hegelianos. O sea, si hay algo que uno no puede, digamos, pasar por alto en Hegel, es el tema de Dios. ¿Cómo tú ves el tema de Dios en Hegel? Porque es que Hegel lo menciona y tantas veces, y es tan complejo el sistema que uno dice, es que es imposible hablar de Hegel y no hablar de Dios. ¿Cómo tú ves el tema de Dios en Hegel? Es un tema complejo de por sí, independientemente de Hegel, es un tema complejo ese de Dios y la religión, precisamente porque implica cuestiones de escepticismo, implica cuestiones del conocimiento, cómo podemos conocer algo que nadie ha visto, argumentos de ese tipo, implica cuestiones pues muy arraigadas de religión ortodoxa. Entonces, y ortodoxa en el sentido de no vayas a decir algo que no debes decir en cuanto a la religión. En fin, pues puede haber mucha controversia en el tema. Pero, ¿cómo decirlo en pocas palabras? Bueno, para Hegel, como la idea de Hegel es abarcar todo, pues el todo es el absoluto, y el absoluto incluye todo, incluye a Dios, ¿no? Dios como el principio, o Dios como ese ser que abarca todo también. A veces a mí se me figura que el todo, el absoluto y Dios son sinónimos, pero sí, el absoluto no está completo sin Dios y sin la creación, por decirlo así. Sí, esa famosa frase que usa Hegel en el prólogo, que dice: la vida de Dios y el conocimiento divino pueden pues expresarse como un juego de Dios, del amor de Dios consigo mismo. Sí, exactamente. Me parece que hoy mismo estaba revisando pasajes del prólogo para ver esto de la crítica a Schelling, y me encontré con ese pasaje. Pero hay varios otros puntos en la enciclopedia, en la ciencia de la lógica, donde se dice que la filosofía es el conocimiento de Dios. O también en la filosofía de la historia, que la filosofía es la exposición de Dios en su conocimiento, ¿no? Es como hemos conocido. Incluso que dicen que Dios se está conociendo en el hombre, como que sin el hombre Dios no sé, o sea,
no se conocería de la forma, o sea, como lo conocemos, algo así que intenta transmitir. Así es, como si el ser humano fuera ese instrumento de conocimiento de él mismo, ¿no? Es como si el ser humano fuera la conciencia de Dios. Exacto, como un manifestarse, un reconocerse, un conocerse a sí mismo, como dice, un pensamiento del pensamiento, que cuando el hombre piensa en Dios, es Dios pensándose en el hombre, así, algo así como que se quiere reflejar en sus obras. Así es. Pero como comentaban, hay un tema ahí en el grupo donde se está discutiendo justo este tema y alguien comentaba que la manifestación de Dios solo se da en la comunidad. Entonces, pues no es nada más de que yo esté en relación con Dios, sino que los creyentes estemos en relación para que ahí se dé esa manifestación. Pero pues es un juego, aquí sí vamos a necesitar utilizar la palabra dialéctica, ¿no? Es un juego dialéctico, porque es una manifestación, pero al mismo tiempo es un acercamiento que tenemos a Dios, como lo dice también en las pruebas de la existencia de Dios. Así es, así es. Sí, es un tema muy, muy interesante esto, porque es, como te digo, es lo que más despierta pasiones. O sea, a mí realmente, te soy sincero, para mí es muy difícil concebir un Hegel, un escéptico, como un escéptico moderno, así, que no creo en nada, que solo creo en lo que dice la ciencia, que yo soy un empirista así, realista, estricto. O sea, a mí me queda muy difícil ver un hombre que utiliza términos como el espíritu, la conciencia, el Dios que se deviene hacia sí mismo, el ser que se conoce. O sea, se me hace muy complicado ver un Hegel así, no sé, ¿tú qué opinas? Sí es complicado, pero bueno, desde ese punto de vista también hay quien radicalmente dice, es que yo no puedo hablar ni puedo creer en nada que no sea sensible, que no sea empírico, y para esto se me figura muy útil leer a Berkeley, ¿no? Porque Berkeley, siendo empirista, él llega a la conclusión de que incluso la materia se define como por oposición al espíritu. Sí. Y que incluso nuestra conciencia y nuestra percepción solo es posible gracias a que alguien puede percibir, ¿no? Y ese alguien, pues es un ser superior, ¿no? Por decirlo así, el empirista supremo, o la conciencia suprema, por decirlo así. Y pues esto está, claro, Berkeley era obispo, era creyente, pero esto está llevándonos a la idea de Dios, ¿no? E incluso él tiene esta frase o esta suposición de, podría ser que nosotros seamos el pensamiento de alguien más, ¿no? Y mientras él está pensando en nosotros estamos existiendo. También, bueno, eso en el contexto de la polémica entre el racionalismo y el empirismo. Pero a mí se me figura que lo que dice Berkeley es muy esclarecedor respecto a que la misma materia no tendría sentido si no hubiera una percepción previa de ella. Y para ello se necesita un sujeto. Y por eso digo que el pensamiento de Berkeley es como previo, como una buena introducción al pensamiento de Hegel. Sí, se parece mucho a lo que dice este filósofo Charlie Sanders Peirce, que se llama, no sé cómo pronunciarlo bien. Él decía, la materia es mente débil, que en realidad, y esto que dice Hegel tan interesante, que cuando uno va a la realidad y que ya ahí no hay esta idea de Kant, del noúmeno, que queda siempre oculto, y cuando dice Hegel ese pasaje tan bonito que dice, se levanta el telón, y dice, ahí no hay nada más que ver que el mismo sujeto que se pone ahí y se conoce. O sea, como que esa materia, eso sólido, esa famosa expresión que dice, la materia es como lo que decir, como la frase esa que decía, la arquitectura es música congelada. O sea, la materia es como conciencia en forma de cosa sólida.
Y Hegel es como cuando él dice eso, de que se levanta ese telón y lo que aparece es el sujeto consciente, eso que dice el prólogo, que dice que ese comentario de Spinoza, que dice que es importante saber que la sustancia no sea entendida solamente como sustancia, sino también como sujeto, de que eso que está allá afuera no son cosas inertes, sino que es como que la conciencia, esto que dice Heidegger, que estamos arrojados en el mundo, que el mundo es consciente, que hay una conciencia allá afuera, no es solamente cosas ahí. Ah, sí, definitivamente. La conciencia permea todo, ¿no? Así es. Lo permea todo. Es que no hay forma de que uno diga, no, hay una cosa allá afuera dada, ¿cómo es que dice? La coseidad. La coseidad que está ahí, no es una coseidad. Es una coseidad que está siendo concientizada. O sea, estoy siendo consciente, y cuando estoy siendo consciente, la conciencia está impregnando todas las cosas. Así es. Desde el mismo momento que uno nombra las cosas, ya las está salpicando, por decirlo así, de conciencia. Mi conciencia está permeando eso que nombro. Incluso, como decía el filósofo, creo que es mexicano, Sergio Cortés, que se llama, que él tiene un curso muy bueno de Hegel, que él da un enfoque bastante histórico, y él decía algo muy interesante, que usted pone, por ejemplo, animales en una isla y la isla sigue siendo una isla de animales y encuentra cuevas y cosas, pero usted pone el ser humano en una isla y comienza el ser humano a construir, a moldearla, es como que los animales no tienen historia, no hay la historia de los tigres, no hay la historia de los delfines, pero el hombre sí tiene historia porque el hombre está impregnándose en la realidad, y eso es una señal de que estamos permeando todo con la conciencia. Es cierto. Hace unos días alguien quería subir al grupo un video que estaba bastante interesante, pero pues era más bien de la época contemporánea, pues basado más bien en la ciencia y en el empirismo o en el positivismo. Y entonces llegaba a decir que incluso el libre albedrío no es nada, no existe, porque todo es una cadena de causas, todo depende de una cadena de causas históricamente, y entonces que nuestras decisiones se reducen casi a cero porque todo es una cadena de causas, ¿no? Esa relación causal de varios factores. Esto por lo que estabas diciendo de que sí, parecería que todo depende de pues, ciertas causas o de ciertos factores, pero yo quería preguntarle a esa persona que hizo ese video, y entonces, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está la creación? ¿Dónde está la invención? ¿Dónde está el arte? Y todas esas creaciones humanas. Sí, todo depende de una cadena de causas o de una relación causal. Sería muy difícil, como en el caso de las islas, ¿no? De los animales y de los humanos, sería muy difícil que hubiera este tipo de creaciones o instituciones, ¿no? El derecho, el arte, la religión, si todo fuera una serie de causas. Así es. Sí, el ser humano, digamos, este es como que para mí este es el punto, digamos, el meollo de la filosofía, el asunto de la conciencia y la experiencia. Porque la conciencia, por más que uno quiera sujetarla a procesos físico-químicos del cerebro, podemos hacer estudio, lo que quiera, pero es que antes de que yo quiera conocer la conciencia, ya estoy siendo consciente, es como que está a priori, está ahí dada. Como decía este filósofo Tomás Nagel, que se llama, dice, ninguna teoría reduccionista, materialista de la conciencia puede tener éxito porque no podemos hacer a un lado la conciencia y la mente, porque, o sea, es como que viene dada. Qué interesante. Yo tuve que leer en la maestría a Nagel, pero no me acuerdo de ese planteamiento. Y él decía eso, dice, es que no me acuerdo bien la frase, dice, ninguna teoría, ninguna reducción materialista de la conciencia puede tener éxito que no, desde la mente, que no tenga en cuenta la conciencia, puede tener éxito y viceversa. Porque es que es muy complicado, porque es que cuando ya, incluso si vas a un laboratorio a hacer experimentos con el cerebro, a hacer neurociencia, o sea,
eso está siendo permeado por la conciencia. Claro, sí, como el caso de pues lo que da origen al principio de indeterminación de Heisenberg, que cada vez que tratamos de medir ciertos factores de una partícula, lo alteramos porque pues ya estamos siendo conscientes, ¿no? Y la conciencia interviene en la medida de esos factores, y por eso no puede ser precisa la medición como en el esquema determinista. Así es, así es. Eso lo dice Hegel incluso en la fenomenología, dice, si el conocimiento es la herramienta para conocer la verdad, no deja la cosa tal y como es en sí, sino que la altera, o sea, él lo dice así de esa forma. Vaya. Vamos a tener que aplicar algo que decía un maestro sobre Platón, ¿no? Para leer a Platón, decía él, hay que leerlo con lupa, porque luego uno lo pasa ciertas ideas centrales y no se da uno cuenta hasta que el maestro te dice, mira, ¿te diste cuenta lo que dijo Platón aquí? Pues también hay que leer a Hegel con lupa, porque se pasa uno pasajes tan importantes como este que acabas de citar, y sí, por eso hay que leerlo muchas veces. No sé si lo tenga por aquí el pasaje cuando dice, porque ciertamente si el conocimiento es algo así como que si el conocimiento es la herramienta para conocer la verdad, sabremos que no la deja tal y como es en sí. No recuerdo ahorita el pasaje, pero sé que está por ahí en la parte del prólogo que lo dice así, y es cierto, o sea, es cierto, es inevitable una realidad consciente, una realidad que sea conocida por el sujeto consciente. Sí, qué interesante. Regresando al libro, mi experiencia es que gracias a pues la experiencia de haber investigado y de haber escrito esto, ahora sí ya estoy un poco más, ya tengo el bagaje adecuado para poder empezar ahora sí con Hegel. Por ejemplo, el prólogo, ¿no? Antes leía el prólogo y decía, no entiendo nada, qué problema, mejor después lo leo. Ahora, ya que he visto otras cosas, como una visión general, gracias a tener una visión general de Hegel, ya se entiende ciertos pasajes. Por ejemplo, a mí me da la impresión que el prólogo hubiera podido ser una publicación aparte, individual, aislada. Hay libros sobre el prólogo. Sí, sí. Pero pues resultó que salió en esa prisa y en esa, ¿cómo decir? En esa aventura de terminar de escribir la fenomenología, pues salió el prólogo, ¿no? Como con una extensión todavía mayor que la introducción. Sí, es que el prólogo es impresionante, o sea, el prólogo es como que cuando uno comienza a entenderlo, es como que te lleva, te eleva la conciencia, es una maravilla, eso es de lo más maravilloso que hay en la filosofía. Sí, el prólogo podría ser también una introducción a todo el pensamiento de Hegel, es el solo prólogo de la fenomenología. Vladimir, ahora que estábamos hablando del tema de Dios, no querría dejar de decir algo pues, también sobre el libro. Por ejemplo, que la traducción de las lecciones sobre la filosofía de la religión la hizo Ricardo Ferrara. Son 3 tomos en Alianza y recientemente se publicó un solo tomo de las últimas lecciones, porque en los 3 tomos de Alianza están los manuscritos de Hegel, la lección de 1821, la lección de 1824 y la lección de 1827. Lo hizo así para ir viendo cómo el discurso sobre filosofía de la religión iba cambiando al paso del tiempo, ¿no? En las diferentes lecciones. Pero lo sorprendente es que el traductor editó estas lecciones de Hegel antes de que en la edición crítica de la Academia se publicaran las lecciones sobre filosofía de la religión.
Entonces, paradójicamente parecería que es la primera edición crítica de las lecciones sobre filosofía de la religión en español. Y a pocos años después ya apareció la edición en alemán. Entonces, pues es un hito, ¿no?, en nuestro idioma que se hayan publicado las lecciones sobre filosofía de la religión, porque además usó manuscritos de Hegel y de los alumnos para poder reunir en un texto las lecciones de cada uno de esos años que comentaba. Y también como apéndice hay unos apuntes, al parecer tomados por David Strauss, que fue uno de los últimos alumnos de Hegel, y que Strauss posteriormente escribió una vida de Jesús, y esto fue lo que hizo que los hegelianos se dividieran en derecha e izquierda, ¿no? Por lo que decías de la polémica esta de los ateos, los creyentes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también es interesante ese apéndice de las lecciones de la filosofía de la religión en Alianza, porque están esos apuntes de Strauss de la lección de 1831, me parece, que es de las últimas lecciones que dio Hegel. Muy interesante, muy interesante. Bueno, José, realmente ha sido un placer esta charla. Pues por último, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿En qué lugar? El libro se consigue en Amazon únicamente. No hay versión digital, solo versión física. Y entonces hay una... pues prácticamente está... nos hemos metido a buscar en diferentes países y en todos donde haya Amazon aparece el libro. Obviamente es siempre en español, pero pues en Amazon se encuentra. Bueno, vamos a dejar ahí el link en la descripción del video, dejamos el link ahí para las personas que se interesen en el libro. Bueno, José, muchas gracias por estar aquí conmigo. Te agradezco este momento, esperemos que podamos tener otras charlas más adelante sobre él cuando aprendamos más, porque me siento yo un aprendiz, ¿no?, cuando profundice. Un día esto podemos ya decir, bueno, vamos a hablar de la fenomenología y vamos a meternos ahí al fondo de las cosas cuando ya tengamos la guía de Hegel para entenderlo. Bueno, despídete con unas palabras finales y te agradezco por estar aquí. Te agradezco mucho también, Vladimir, y pues felicidades por esta iniciativa, ¿no?, del canal y de... bueno, ¿qué puedo decir? Más bien, gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de Hegel y de este libro. Podría decir también que el libro fue trabajo de grupo, ¿no? En el grupo hubo varios compañeros que ayudaron compartiendo algunos textos que ellos tenían, compartiendo incluso investigaciones, buscando algunos archivos que era difícil conseguir en alemán, lo cual hubo que traducir, pero fueron, pues sí, varios compañeros que contribuyeron, y pues por eso, además del grupo, a esos compañeros pues hay que agradecerles. Y bueno, a Ángel León, que ayudó a editarlo. Pues de nuevo, gracias, Vladimir, y felicidades por tu canal. Gracias a ti. Bueno, nos vemos más adelante en otro video sobre el grandioso mundo de Hegel. Bye bye. De acuerdo, hasta luego.